Muchas cosas cambiaron en Europa y en la monarquía católica en 1621. En la corte de Madrid ocupó el trono Felipe IV, junto a aquellos hombres que darían una impronta personal a su reinado, destacando su ayo, Baltasar de Zúñiga y especialmente Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde de Olivares, quien poco tiempo después consiguió la grandeza de España, tras las rituales palabras que le dirigió el monarca. Conde de Olivares, cubríos, pasando a ser más conocido como el Conde Duque de Olivares, nombre con el que tradicionalmente se le ha llamado en nuestra historiografía, una vez que adquirió el señorío de Sanlúcar la Mayor. Este cambio supuso la caída en desgracia del anterior valido, Cristóbal Gómez de Sandoval y de la Cerda, en el poder desde 1618, quien había sustituido en ese cargo a su padre, el célebre Duque de Lerma, que había sido acusado de nepotismo y corrupción, y como se cantaba en una coplilla en Madrid, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Efectivamente, el año de su marcha consiguió el capelo cardenalicio, lo que le salvó del cadalso, pero se le obligó a pagar una multa de 1.000.000 de ducados. Y recordemos que el presupuesto de Castilla para ese año fue de entre unos 11 y 12 millones. Peor suerte corrieron sus colaboradores, como el primer marqués de las Siete Iglesias, Rodrigo Calderón, condenado a muerte para callar las voces del pueblo. A pesar de todo, su dignidad y valentía ante su destino le hizo merecedor en el refranero español: tener más orgullo que don Rodrigo en la horca, aunque no fue ahorcado, sino degollado, al ser un noble. Para corregir los desmanes del periodo anterior se creó la Junta de Reformación, integrada por 10 miembros, para elevar la moral pública, administrativa y política del reino como remedio a la crisis que atravesaba la monarquía hispánica. Solo duró un año, al ser sustituida por la Junta Grande de Reformación, con una mayor vigencia hasta 1625 o 1626. Entre sus disposiciones destacaron las indicaciones sobre la reducción del número de cargos cortesanos, la reforma fiscal, el castigo de la ociosidad, el control de la moral con ordenamientos sobre las populares obras de teatro y sus corrales de comedia, o el control de lujos y la ostentación, que se concretó en la sustitución de las golas por golillas, lo que traería algunos inconvenientes, como veremos más tarde. Toda esta labor es destacable para conocer el enfoque de cambio que tan destacado papel tendría durante el valimiento del conde duque, y que le valieron las palabras de Quevedo como restaurador de la monarquía. Mientras todo esto sucedía, la situación en Europa se degradaba rápidamente por la aparición de varios conflictos. Al Tratado de Madrid de 1621, que pretendía asegurar con la construcción de varios fuertes el camino español que unía Italia con Flandes y el tránsito de los tercios por la Valtelina, territorio suizo disputado entre católicos y calvinistas, le sucedió el de Aranjuez, un año más tarde, ante la intervención de Francia, por el que se cedía dichos fuertes a un poder mediador y neutral como era el papado, dirigido en esta época por Gregorio XV. De momento, el paso para las tropas de la monarquía católica estaba asegurado. Más importantes fueron los acontecimientos que se sucedían al norte, en los territorios alemanes, como adelantamos en el capítulo anterior, porque allí había dado comienzo la Guerra de los 30 años, con las derrotas de los bohemios en Montaña Blanca y de Federico V del Palatinado, su líder, quien vio sus territorios patrimoniales ocupados por España. La labor diplomática fue intensa en aquel momento, porque Federico V era yerno de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, con el que España, hacía más de una década, había firmado la Paz de Londres de 1604. Se pretendía evitar la entrada de los ingleses en el conflicto continental, lo que de momento se obtuvo gracias al embajador español, el conde de Gondomar. Las relaciones fueron tan buenas que incluso se propuso el matrimonio real entre ambas familias y conllevó la visita del príncipe de Gales, el futuro Carlos I, junto con su favorito, el célebre duque de Buckingham, George Villiers, a Madrid para conocer personalmente a su prometida, la infanta María Ana. Sin embargo, si las promesas del casamiento habían alejado el cruce de sables, el fracaso de las negociaciones significó la guerra. En 1625 se produjo un ataque anglo-holandés a Cádiz defendido por Fernando Girón, que terminó en un desastre para los ingleses porque estos se dedicaron a asaltar las fincas y a embriagarse. Este percance, junto con la pérdida de la isla de San Cristóbal
en el Caribe, llevaron a la firma de un nuevo Tratado de Londres, en esta ocasión firmado en 1630, en un conflicto en la que los isleños solo habían cosechado derrotas. Derrotas también sufrieron las fuerzas de la monarquía católica, porque en febrero de 1622 un contingente persa, con apoyo naval de la Compañía Británica de las Indias Orientales, tomó Ormuz en el Golfo Pérsico. Además, los propios tercios en Flandes tuvieron que retirarse del asedio de Bergen-op-Zoom, socorrida por Statuder a Mauricio de Nassau tras el fin de la tregua de los 12 años. Esta retirada la pudo realizar tranquilamente Ambrosio de Spínola debido a la victoria que Gonzalo de Córdoba tuvo en la batalla de Fleurus sobre uno de los ejércitos holandeses que intentaba socorrer la ciudad sitiada, dirigido estas tropas por el conde de Mansfeld y Cristian de Brunswick. Pero no solo se trataba de vencer usando únicamente la fuerza, sino de llevar a cabo una guerra económica que asfixiase las finanzas enemigas, teniendo en cuenta que la monarquía hispánica controlaba buena parte del comercio mundial con el control de los mercados de Sevilla, Lisboa o Amberes. Precisamente, esta misma ciudad vio disminuir sus ingresos por las medidas aplicadas de Madrid de cerrar las esclusas de los ríos Escalda, Mosa, Rin y Lippe al comercio fluvial holandés. Esta medida fue complementada con la creación de la flota de Dunkerque para atacar los barcos pesqueros de arenques neerlandeses y con la fundación del almirantazgo para comerciar con Flandes desde la península y requisar cargamentos de barcos rebeldes. Contra todo pronóstico, las consecuencias no fueron las previstas, porque los neerlandeses buscaron productos, como también ocurrió tras el embargo de sal, en otros mercados, incluyendo las posesiones ultramarinas ibéricas de América, atacando con mayor saña los dominios portugueses. Estas acciones tendrían unas importantes consecuencias futuras.